Bienvenidos a un nuevo capítulo lleno de misterio y terror. Hoy nos adentraremos en algunos de los lugares más inquietantes y cargados de historias sobrenaturales, los hoteles embrujados. Estos espacios, que alguna vez fueron refugios de descanso y lujo, se han convertido en escenarios de sucesos inexplicables y leyendas oscuras que han perdurado a lo largo de los años. En este video, exploraremos las historias más escalofriantes de hoteles alrededor del mundo, desde apariciones espectrales hasta habitaciones malditas que guardan secretos imposibles de olvidar. Si te atreves, acompáñame en este recorrido por los pasillos y habitaciones más aterradores, donde lo paranormal y el misterio se entrelazan en cada rincón. ¿Estás listo para descubrir las leyendas más espeluznantes de los hoteles embrujados? No te lo pierdas. 1. El fantasma de la mucama en el Hotel del Coronado en San Diego, California, Estados Unidos. En este hotel frente al océano, se cuenta que una mucama fallecida hace décadas sigue rondando los pasillos, cuidando las habitaciones como si aún trabajara allí. Algunos huéspedes han sentido su presencia, y hasta han encontrado las camas misteriosamente hechas en mitad de la noche. Una historia que deja a cualquiera con escalofríos. La historia del Hotel del Coronado en San Diego, California, se remonta a finales del siglo XIX, cuando este elegante edificio se convirtió en uno de los destinos de lujo más buscados en la costa oeste de Estados Unidos. Con su arquitectura victoriana y su ubicación privilegiada frente al Pacífico, el hotel rápidamente ganó fama entre los ricos y famosos, quienes buscaban un refugio de la rutina y el bullicio de la ciudad. Sin embargo, junto con el lujo y el esplendor del lugar, pronto comenzaron a circular historias sobre apariciones inquietantes y eventos sobrenaturales, entre ellas, la de una misteriosa mucama que, según dicen, jamás dejó de trabajar en el hotel, ni siquiera después de su muerte. La leyenda de la mucama comienza en la década de 1920, cuando una joven mujer, de nombre desconocido, fue contratada para realizar las tareas de limpieza en el hotel. Ella era una persona reservada, según los relatos de otros empleados. Siempre vestida con el uniforme blanco y negro de las mucamas, recorría los largos pasillos con rapidez y discreción, asegurándose de que cada habitación estuviera impecable para los exigentes huéspedes. Su rutina era estricta y su devoción por el trabajo, inquebrantable. Sin embargo, detrás de su rostro serio y su diligencia, los empleados comentaban en voz baja que la joven cargaba con una tristeza profunda, aunque nadie sabía el motivo. Un día, sin explicación, la joven dejó de presentarse a trabajar. Los supervisores y empleados del hotel asumieron que había renunciado de repente, tal vez por motivos personales, y tras unas pocas preguntas discretas, el hotel siguió con su ritmo normal. No obstante, en los días posteriores, comenzaron a suceder cosas extrañas. Los huéspedes y empleados notaron que, en algunas habitaciones, las camas aparecían misteriosamente tendidas, con las sábanas dobladas de manera tan meticulosa como solo la joven mucama sabía hacerlo. Nadie había entrado en esas habitaciones, pero cada mañana las camas aparecían hechas, como si alguien hubiera trabajado durante la noche. Con el tiempo, los rumores sobre la mucama espectral comenzaron a circular entre el personal. Algunos decían que la habían visto de reojo, con su uniforme impecable, caminando por los pasillos en plena noche. Su figura aparecía y desaparecía como una sombra, siempre en silencio, sin dejar rastro alguno. Al principio, estos avistamientos eran esporádicos, apenas anécdotas susurradas entre empleados. Pero poco a poco, el número de testimonios fue aumentando. Empleados y huéspedes por igual comenzaron a relatar encuentros con la misteriosa figura, siempre descrita de la misma manera. Una mujer de rostro pálido y expresión seria, con el uniforme de mucama, que se deslizaba por los pasillos, desvaneciéndose al instante si alguien intentaba acercarse. Uno de los relatos más famosos es el de una pareja de recién casados, que se alojó en el hotel para su luna de miel en los años 50. La pareja había salido a cenar y, al regresar a su habitación, notaron que la cama estaba hecha de una forma extraña, con una precisión casi obsesiva. Cada esquina de la sábana estaba perfectamente doblada, y en la almohada descansaba una rosa blanca. Sorprendidos,
Preguntaron al servicio del hotel si alguien había estado en su habitación, pero nadie tenía registro de haber entrado. La pareja, algo incómoda, pasó la noche sin dormir, sintiendo una presencia en la habitación. Esa misma noche, escucharon el sonido de pasos suaves que se deslizaban por el pasillo afuera de su puerta, aunque, al asomarse, no encontraron a nadie. Con el paso de los años, más y más huéspedes comenzaron a experimentar la misma inquietud. Sus camas aparecían arregladas de forma impecable cuando ellos no habían tocado nada, y algunos incluso encontraban pequeños detalles, como flores frescas en las almohadas o sus pertenencias cuidadosamente organizadas en las mesas de noche. Una familia, de vacaciones en el hotel en los años 70, recuerda haber visto a una mujer de uniforme que salía de su habitación cuando llegaron, pero cuando preguntaron al personal, nadie podía dar cuenta de que hubiera una mucama en esa sección del hotel a esa hora. El misterio de la mucama persistió a lo largo de las décadas, y con el tiempo, la leyenda creció. Hoy, los visitantes del Hotel del Coronado pueden escuchar esta historia en los tours de fantasmas del hotel, donde los guías cuentan la historia de una mujer que nunca dejó su trabajo, atada a las paredes del hotel por un pasado desconocido y una rutina inquebrantable. Los relatos siguen siendo los mismos: la presencia de una mujer silenciosa y dedicada, una sombra en los pasillos y habitaciones, que realiza sus tareas en completo silencio, como si estuviera cumpliendo una promesa eterna. Se dice que, si alguna vez visitas el Hotel del Coronado, y te despiertas en la madrugada para encontrar tu cama perfectamente arreglada o tus pertenencias ordenadas, podrías haber recibido la visita de la antigua mucama, fiel a su labor incluso desde el más allá. 2. El fantasma de la habitación 873 en el Fairmont Empress Hotel, Victoria, Canadá. Este icónico hotel ha sido testigo de un suceso tan escalofriante que incluso se selló una habitación. Aún así, los huéspedes reportan ruidos y una sensación de inquietud en los pasillos cercanos. La historia de lo que sucedió en esa habitación es tan perturbadora que se ha convertido en una leyenda que pocos se atreven a investigar. La historia de la habitación 873 en el Fairmont Empress Hotel, ubicado en Victoria, Canadá, es una de las leyendas de terror más persistentes y oscuras de la región. Este hotel, construido en 1908, es un imponente edificio de estilo gótico, que ha alojado a la realeza, figuras políticas y celebridades de todo el mundo. Sin embargo, es su pasado sombrío el que ha capturado la imaginación de los visitantes. A lo largo de los años, sus huéspedes han sido testigos de extraños sucesos, pero ninguno tan escalofriante como lo que ocurrió en la ahora sellada habitación 873. Se cuenta que, décadas atrás, una familia decidió hospedarse en el Fairmont Empress durante unas vacaciones. La familia estaba compuesta por un hombre, su esposa y su pequeña hija, quienes se alojaron en la habitación 873, sin sospechar que su estadía se convertiría en una tragedia. Una noche, tras un supuesto ataque de ira y desesperación, el hombre cometió un acto atroz. Asesinó a su esposa y a su hija antes de quitarse la vida. Los detalles de esta historia están rodeados de misterio, y los registros oficiales del hotel jamás confirmaron abiertamente lo ocurrido. Sin embargo, los empleados de la época susurraban la historia a quienes se atrevían a preguntar, y con el tiempo, las experiencias sobrenaturales en el lugar no hicieron más que avivar la leyenda. Poco después de la tragedia, el hotel intentó seguir adelante y decidió que la habitación 873 debía volver a recibir huéspedes. La habitación fue remodelada y puesta en alquiler nuevamente, pero lo que sucedió después hizo que el personal reconsiderara esa decisión. Los primeros visitantes que se alojaron en la habitación reportaron sucesos inquietantes e inexplicables. Los huéspedes afirmaban escuchar llantos desgarradores de una niña en medio de la noche, pasos en la habitación cuando estaban solos y, aún más perturbador, un par de ojos que parecían observarlos desde el oscuro reflejo del espejo. Algunos intentaron ignorar estos fenómenos, convencidos de que solo eran producto de su imaginación. Pero con cada huésped que pasaba por la habitación, los relatos de actividad paranormal se hacían más difíciles de descartar. Una de las experiencias más espeluznantes la vivió un hombre que,
Tras despertarse en medio de la noche, vio claramente la figura de una mujer de pie al pie de su cama. La mujer, según relató, tenía una mirada triste y fija, y antes de desvanecerse, murmuró unas palabras ininteligibles. Al revisar su reloj, el hombre notó que eran exactamente las 3:33 de la madrugada, una hora que desde entonces se considera la hora maldita en esa habitación. Las quejas continuaron, y varios empleados del hotel comenzaron a notar que la habitación 873 tenía una energía que ponía a todos nerviosos, incluso a aquellos que no creían en lo paranormal. Los empleados de limpieza evitaban entrar solos y algunos reportaron que, al limpiar el baño, las luces parpadeaban sin motivo aparente, y en el espejo aparecían marcas de pequeñas manos, como si una niña las hubiera dejado al presionarlas contra el cristal empañado. Los intentos por limpiar estas huellas eran inútiles. Aparecían una y otra vez, siempre en el mismo lugar, como un recordatorio de aquella tragedia que había quedado impregnada en las paredes. Finalmente, después de numerosos informes y tras considerar los efectos negativos que esta historia podía tener en la reputación del hotel, la gerencia tomó una decisión drástica. La habitación 873 fue sellada. La puerta fue eliminada y cubierta para que no quedara rastro alguno de su existencia. A simple vista, nadie podría decir que alguna vez existió esa habitación. Pero el pasillo que alguna vez conducía a la habitación 873 seguía siendo un lugar de inquietud y escalofríos para muchos. Con el paso del tiempo, los huéspedes y empleados comenzaron a notar que el área donde debería estar la habitación 873 no era como los demás. Las luces en ese tramo del pasillo parpadeaban sin explicación, y muchos sentían una inexplicable sensación de ansiedad al caminar cerca. Algunos afirmaban escuchar pasos detrás de ellos, o susurros que parecían provenir de la pared donde una vez estuvo la puerta de la habitación. Un relato especialmente perturbador proviene de una empleada de limpieza que había trabajado en el hotel durante más de 20 años. Ella cuenta que una noche, mientras limpiaba las habitaciones del mismo pasillo, sintió como si alguien la estuviera observando desde el lugar donde estaba la habitación sellada. Al voltear, aseguró ver una figura borrosa de una mujer, que la observaba en silencio, antes de desaparecer en un instante. La experiencia fue tan intensa que la empleada renunció al día siguiente, convencida de que aquello no era una ilusión ni producto de su cansancio. A día de hoy, la historia de la habitación 873 sigue viva en los pasillos del Fairmont Emprise. Los huéspedes que se hospedan en el hotel, especialmente aquellos con habitaciones cercanas a donde estaba la habitación maldita, afirman experimentar sueños inquietantes, o sentir el repentino impulso de alejarse del lugar. Aunque el hotel nunca confirma ni niega la existencia del fantasma de la familia, la leyenda continúa atrayendo a curiosos y amantes de lo paranormal, quienes esperan capturar algún rastro de la tragedia que ocurrió hace tantos años. Para muchos, el Fairmont Emprise no es solo un lujoso hotel, es un lugar donde el pasado y el presente coexisten en una realidad sombría. La habitación 873, a pesar de estar sellada, sigue presente en la memoria de quienes alguna vez la habitaron o la recorrieron con temor. Y aunque el acceso esté cerrado para siempre, los ecos de aquella tragedia aún parecen resonar, como si las almas de aquella familia continuaran vagando, sin encontrar paz, en los oscuros corredores de este majestuoso y aterrador hotel. 3. Los niños del Hotel Stanley en Estes Park, Colorado, Estados Unidos. Inspiración de Stephen King para su novela El Resplandor. Este hotel es famoso por algo más que su arquitectura. Los huéspedes suelen escuchar risas infantiles en los pasillos, y algunos incluso afirman haber visto pequeñas sombras corriendo en la oscuridad. Una historia que no deja indiferente a quienes han experimentado la presencia de estos misteriosos niños. El Hotel Stanley, en Estes Park, Colorado, es uno de los lugares más icónicos de Estados Unidos, no solo por su magnífica arquitectura y su entorno pintoresco entre montañas, sino por los misteriosos sucesos que se cuentan en sus pasillos. Este majestuoso hotel, inaugurado en 1909, ganó fama internacional al inspirar a Stephen King para su famosa novela El Resplandor. Durante su estadía en el Stanley,
King experimentó un inquietante episodio de terror que lo impulsó a escribir la historia de un hotel aislado y embrujado, con espíritus que acechan a sus visitantes. Pero el Stanley esconde una historia aún más aterradora, un misterio que involucra la presencia fantasmal de varios niños que parecen nunca haber dejado el hotel. Los relatos de los niños fantasmas comenzaron a circular hace décadas. Los huéspedes y empleados empezaron a contar historias sobre risas infantiles en el aire y sobre pequeñas sombras que se deslizaban rápidamente por los pasillos y habitaciones. Algunos decían que era simplemente el eco de la historia del hotel, una sugestión colectiva alimentada por su fama, pero con el tiempo los testimonios se hicieron demasiado numerosos y detallados para ser ignorados. Una de las historias más antiguas data de la década de 1930, cuando una familia con 2 hijos pequeños se alojó en el hotel. La familia disfrutaba de su estancia, y los niños pasaban horas corriendo por los pasillos y explorando cada rincón del edificio. Sin embargo, al tercer día, uno de los hermanos sufrió un accidente trágico mientras jugaba cerca de la gran escalera central del hotel. Desafortunadamente, el niño no sobrevivió, y desde entonces, algunos creen que su espíritu permanece atrapado en el Stanley. Se dice que desde esa época comenzaron a escucharse las primeras risas y voces infantiles en los pasillos. Los empleados que trabajan en el hotel han aprendido a no asustarse, pero muchos de ellos aseguran que han tenido experiencias inexplicables. Lisa, una empleada de limpieza que ha trabajado en el Stanley durante más de 20 años, cuenta que, en varias ocasiones, ha escuchado el sonido de pasos ligeros detrás de ella mientras limpiaba en las habitaciones del 4º piso, donde ocurren la mayoría de los avistamientos. Al principio, pensé que eran otros empleados o algunos niños traviesos, dice Lisa, pero cuando giraba para ver quién era, no había nadie, solo el silencio absoluto. Con el tiempo, Lisa empezó a sentir que aquellos pasos eran una especie de saludo de los espíritus de los niños, y en lugar de temerlos, comenzó a dejarlos pequeñas golosinas en los pasillos, esperando que eso calmara las extrañas actividades en su turno. Otro testimonio proviene de una pareja que se hospedó en el Stanley para celebrar su aniversario de bodas. En medio de la noche, se despertaron al escuchar risas provenientes del pasillo. Pensando que eran niños de otros huéspedes jugando en la madrugada, decidieron ignorarlo y volver a dormir. Sin embargo, al amanecer, cuando fueron a preguntar en la recepción, se les informó que no había familias con niños alojadas cerca de su habitación. La pareja, entonces, comprendió que lo que habían oído era algo fuera de lo común. Esa misma noche, al intentar conciliar el sueño, vieron lo que parecía ser una pequeña sombra corriendo cerca de la puerta de su habitación, y luego escucharon una voz suave susurrando palabras ininteligibles. El fenómeno más conocido en el hotel, sin embargo, tiene lugar en la sala de juegos, un lugar donde, supuestamente, los niños fantasmales disfrutan de rondar a altas horas de la noche. Esta sala, ubicada en uno de los rincones más aislados del hotel, contiene juegos antiguos, algunos de los cuales datan de la época de la apertura del Stanley. Muchos visitantes que se han atrevido a pasar tiempo en esta sala han afirmado que los juguetes se mueven por sí solos, y algunos incluso han escuchado melodías provenientes de una caja de música que, según los empleados, lleva años sin funcionar. Una vez, un grupo de turistas decidió pasar la noche explorando el hotel, y se quedaron en la sala de juegos. Mientras contaban historias de terror entre risas, uno de ellos sintió un pequeño tirón en su chaqueta, como si un niño quisiera llamar su atención. Al voltear, no vio a nadie, pero justo en ese momento, las luces de la sala parpadearon, y un suave murmullo comenzó a llenar el lugar. Inmediatamente después, escucharon lo que parecía una risa infantil proveniente de una esquina oscura de la sala. Aquella noche, los turistas no lograron dormir y abandonaron la sala convencidos de que, efectivamente, los niños fantasmas del hotel los habían visitado. El 4º piso del hotel es considerado el epicentro de estos sucesos. Es aquí donde los huéspedes más sensibles aseguran escuchar risas, pasos, y pequeñas sombras que pasan rápidamente, como si estuvieran jugando. Algunos empleados, incluso, dicen haber visto juguetes colocados en posiciones extrañas,
como si los niños invisibles estuvieran recordando sus juegos de otros tiempos. Hay quienes piensan que estos espíritus infantiles no desean hacer daño, sino que simplemente continúan con sus juegos y risas, sin darse cuenta de que han pasado al otro lado. Para muchos, visitar el Stanley es una experiencia emocionante y espeluznante. Los visitantes que buscan experiencias paranormales suelen hospedarse en este piso y en la famosa habitación 217, en donde Stephen King tuvo sus propias experiencias inexplicables. Aunque la presencia de los niños fantasmas en el Stanley es un misterio, aquellos que los han escuchado aseguran que esas risas, aunque inquietantes, tienen un matiz de inocencia. Sin embargo, hay algo en las sombras y los susurros que también recuerda el dolor de un pasado que parece no encontrar descanso. Hoy en día, el Stanley Hotel sigue atrayendo a curiosos, investigadores paranormales y aficionados al misterio, quienes llegan con la esperanza de escuchar esas risas infantiles, de ver sombras que se deslizan en la oscuridad, o de sentir el leve tirón de una pequeña mano fantasmal. 4 del espectro del Hotel Savoy en Mussoorie, India. Este hotel en las montañas del Himalaya esconde la historia de una mujer que fue envenenada dentro de sus paredes. Desde entonces, algunos visitantes afirman haberla visto deambulando, con una mirada triste que parece buscar respuestas. El Hotel Savoy es famoso por esta presencia, que muchos sienten al caer la noche. El Hotel Savoy, un edificio majestuoso en lo alto de las colinas de Mussoorie, India, fue alguna vez un refugio para la élite británica durante el dominio colonial. Construido en 1902, su arquitectura colonial y su ambiente elegante lo convirtieron en un destino ideal para aquellos que buscaban escapar del calor de las llanuras y encontrar paz en la serenidad de los Himalayas. Sin embargo, bajo esta fachada de lujo y tranquilidad, el Savoy guarda una de las historias más inquietantes y trágicas de la región, una historia que persiste a lo largo de los años y ha convertido al hotel en un lugar enigmático y sombrío. La protagonista de esta tragedia es Lady Garnet Orme, una mujer de alta sociedad que llegó al Savoy buscando descanso y un respiro para su espíritu perturbado. Se dice que Lady Garnet era conocida por su naturaleza melancólica y su interés por el ocultismo, un tema que fascinaba a muchos en la época victoriana. Sin embargo, su estancia en el Savoy tomó un giro oscuro cuando, en una fatídica noche, fue hallada muerta en su habitación en circunstancias que pronto serían calificadas como un asesinato. Según los informes, había sido envenenada con una dosis letal de estricnina, un veneno comúnmente utilizado en aquella época, y su fallecimiento fue tan repentino y misterioso que no se hallaron indicios claros del culpable. La investigación de su muerte fue caótica, y dejó más preguntas que respuestas. Durante semanas, se interrogó a numerosos empleados y visitantes del hotel, pero nadie pudo aportar pistas suficientes para resolver el caso. Al final, las autoridades cerraron el archivo sin llegar a una conclusión clara, y Lady Garnet fue enterrada en las cercanías, lejos de su hogar en Inglaterra. Pero muchos creen que su espíritu nunca abandonó el Savoy, que permanece atrapado entre sus paredes, buscando una justicia que nunca llegó en vida. Años después de su muerte, comenzaron a surgir relatos de huéspedes que aseguraban haber visto a una mujer de apariencia triste y solitaria deambulando por los pasillos del hotel. Esta figura femenina, a menudo descrita con un vestido de época, camina en silencio, como si estuviera en una búsqueda constante. La leyenda cuenta que Lady Garnet vaga por el Savoy noche tras noche, su expresión marcada por una profunda tristeza, sus ojos oscuros y vacíos, buscando respuestas o quizás tratando de encontrar la paz que la eludió en sus últimos momentos. Para muchos, sus pasos son tan reales que es difícil distinguir si están escuchando a un fantasma o a una persona de carne y hueso. Sin embargo, al girar para mirar, siempre encuentran los pasillos vacíos, como si aquella presencia se esfumara en el aire. Uno de los testimonios más famosos es el de un huésped británico que se hospedó en el Savoy durante un viaje de negocios en la década de 1930. Este hombre, escéptico de las historias de fantasmas, se encontraba durmiendo cuando, de repente, escuchó el suave crujido de unos pasos fuera de su puerta. Intrigado, se levantó para investigar y, al abrir la puerta,
se encontró con una figura femenina en el extremo del pasillo, inmóvil, con la mirada perdida en la distancia. Vestida con un atuendo de principios de siglo, parecía una aparición de otra época. El hombre intentó acercarse, pero antes de dar un paso, la figura desapareció en un instante, dejando tras de sí un escalofrío que recorrió todo el pasillo. A la mañana siguiente, relató lo sucedido a la recepción, y uno de los empleados, con una sonrisa enigmática, le respondió: «Es la dama del hotel. Muchos la han visto, pero nunca hemos sabido por qué sigue aquí». Con el paso de los años, el fenómeno se ha repetido. Huéspedes de distintas nacionalidades y edades han informado haber visto o sentido la presencia de Lady Garnet. Algunos incluso aseguran haber encontrado mensajes escritos en el espejo de su baño, palabras confusas o fragmentos de frases que parecen venir de una mente perturbada, buscando desesperadamente comunicar algo. ¿Por qué? Es una de las palabras que más se repite, como si la dama buscara respuestas sobre su muerte injusta. Un caso reciente sucedió en el año 2010, cuando una familia india se hospedaba en el hotel durante sus vacaciones. La madre, que estaba sola en su habitación, escuchó el sonido de pasos suaves y lentos que se acercaban. Al principio, pensó que era su hijo regresando, pero al ver que no había nadie, decidió regresar a la cama. Sin embargo, esa misma noche, se despertó por un frío intenso y una extraña sensación de incomodidad. Al abrir los ojos, observó lo que describió como una figura femenina parada en la esquina de la habitación, una presencia que parecía sólida y espectral al mismo tiempo. La figura no se movió, pero su mirada transmitía una tristeza profunda, una tristeza que dejó a la mujer sin aliento y sin poder moverse. Al cerrar los ojos con fuerza, la presencia desapareció, pero la experiencia la dejó marcada. Hoy, el Hotel Savoy sigue operando y recibe a turistas de todo el mundo, muchos de los cuales llegan precisamente por la leyenda de Lady Garnet. Su fama ha atraído a investigadores paranormales, quienes han intentado comunicarse con el espíritu de la mujer en busca de respuestas. Aunque no han logrado resultados concluyentes, algunos aseguran haber registrado voces en los pasillos del hotel, susurros apenas audibles, como si alguien estuviera intentando revelar un secreto desde el más allá. Otros, en cambio, han captado orbes y sombras en fotografías tomadas en la habitación donde se encontró el cuerpo de Lady Garnet, una habitación que ha sido renovada, pero que sigue teniendo una atmósfera extrañamente densa. El Hotel Savoy, en lo alto de las montañas de Mussoorie, es hoy una mezcla de belleza y melancolía, un lugar donde la tranquilidad de la naturaleza contrasta con el misterio de un espíritu que no ha encontrado descanso. Los pasillos del hotel, que durante el día brillan con la luz del sol, se tornan fríos y tenebrosos al caer la noche, como si la propia estructura guardara el dolor y la tristeza de aquella mujer envenenada. Así, el Savoy se convierte en más que un hotel, es un testigo silencioso de una tragedia olvidada, una tragedia que ha dejado una marca imborrable en cada rincón del edificio. Y con esto, llegamos al final de estos relatos. Recuerda, a veces lo inexplicable se esconde en los lugares más comunes, y lo que parece un simple mito, puede ser más real de lo que creemos. Mantente alerta y, sobre todo, no mires atrás, nunca se sabe qué puede estar acechando en las sombras. Si te atreves, te espero en el próximo video para seguir explorando lo desconocido. Hasta entonces, duerme con las luces encendidas. Y si quieres más videos como este, no olvides suscribirte para que podamos seguir trayendo más relatos. Nos vemos pronto.